Bienvenidos a una nueva inmersión. Inmersión me gusta. Hoy nos vamos a sumergir en la legendaria Biblioteca de Alejandría, Un tema fascinante. una institución que ha cautivado la imaginación durante siglos, ¿verdad? Totalmente, sí. Utilizando la Wikipedia en español como base, Ajá. vamos a intentar desentrañar los misterios, las historias Uf, hay muchos. y el impacto de esta joya del mundo antiguo. Una joya, sin duda. Es increíble cómo un lugar que ya no existe físicamente Ya, puede seguir ejerciendo tanta influencia en nuestro imaginario colectivo. es verdad. La Biblioteca de Alejandría no fue solo un depósito de libros, ¿no? Para nada. Fue un faro de conocimiento que iluminó todo el mundo mediterráneo. Totalmente de acuerdo. Fue mucho más que un simple almacén de libros. Y aunque la solemos imaginar como algo único, Y sí, es importante recordar que la Biblioteca de Alejandría no surgió de la nada. cierto. Ya existía una rica tradición de bibliotecas en el mundo antiguo. Claro que sí, por supuesto. De hecho, la idea de una gran biblioteca real Ajá. ya había sido explorada siglos antes. Sí, sí. El rey asirio Asurbanipal, por ejemplo, Sí, Asurbanipal. reunió una colección impresionante de tablillas cuneiformes Increíble, ¿verdad? en su palacio de Nínive. Un personaje fascinante. Es interesante esa conexión con el pasado, Sí, ¿no? Cómo la Biblioteca de Alejandría bebe de una tradición previa, totalmente. Una evolución, ¿no? pero ¿qué la hace destacar? Buena pregunta. ¿Qué la convierte en la legendaria institución que todos conocemos? Pues mira, yo creo que la Biblioteca de Alejandría representa un salto cualitativo. Un salto cualitativo. Sí, no se trata solo de la cantidad de volúmenes, sino de la ambición. Ambición. La ambición de abarcar todo el saber humano. O sea, una biblioteca universal. Exacto. Los Ptolomeos, la dinastía que gobernó Egipto tras la muerte de Alejandro Magno, Ajá. aspiraban a convertirla en un centro universal del conocimiento. Una especie de Google del mundo antiguo, ¿no? Exacto. Un lugar donde se pudieran consultar textos de todas las disciplinas. Wow. Desde filosofía y matemáticas, Sí. hasta medicina y astronomía. Increíble. Y no solo en griego, Ajá. también en otras lenguas, como el egipcio o el persa. Impresionante. Y hablando de ambición, Sí. la Wikipedia menciona a Demetrio de Falero Sí, Demetrio. como una figura clave en la génesis de la biblioteca. Un personaje fundamental. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre él? Claro que sí. Demetrio de Falero fue un erudito ateniense, Ajá. discípulo del mismísimo Aristóteles. Caramba. Se dice que fue él quien le sugirió a Ptolomeo la idea de crear una biblioteca sin parangón. Increíble. De hecho, algunos estudiosos sugieren que la disposición física de la biblioteca Ajá. podría haberse inspirado en el Liceo de Aristóteles. Eliseo. Sí, el famoso centro de estudios del filósofo. O sea que la biblioteca no era solo un almacén de libros, No. sino que No. también tenía un componente pedagógico. Exacto. Un espacio para la enseñanza y el debate. Totalmente. Un lugar de encuentro para las mentes más brillantes de la época. Y para llevar a cabo este ambicioso proyecto, Claro. se necesitaban personas con una erudición excepcional. Sin duda, ¿No? hombres como Zenódoto de Éfeso, el primer bibliotecario jefe. Zenódoto de Éfeso. Un personaje fascinante. Zenódoto era un apasionado de Homero. De Homero. Sí, se dedicó a recopilar y comparar diferentes versiones de la Ilíada y la Odisea Qué trabajo. para establecer un texto Es canónico. una labor titánica. ¿Y qué más sabemos sobre los primeros años de la biblioteca? Pues mira, uno de los aspectos más fascinantes es la figura de Calímaco de Cirene, Calímaco. un poeta y erudito que trabajó en la biblioteca durante el reinado de Ptolomeo II. Ajá. Calímaco es conocido por haber compilado los Pinaques. Los pilaques. Sí, un catálogo monumental de la biblioteca que constaba de 120 volúmenes. 120 volúmenes. Para un catálogo, imagínate. Es increíble pensar en la cantidad de obras que debían albergar. Una barbaridad. ¿Y qué tipo de información contenía este catálogo? Los Pinaques no se limitaban a enumerar los títulos de las obras. Ah, Incluían también breves resúmenes, ya. datos biográficos de los autores Ajá. e incluso comentarios críticos. Ujú. Era una herramienta fundamental para navegar por la inmensa colección de la biblioteca. Claro. Calímaco no solo catalogó la biblioteca, No, no. sino que también la enriqueció con su propia obra poética. Un hombre polifacético. Y si hablamos de poetas, Sí. no podemos olvidar a Apolonio de Rodas, Claro. Autor de las Argonáuticas. ¿verdad? Exactamente. Apolonio de Rodas también fue bibliotecario jefe durante un tiempo. Ah, Y su obra maestra, Las Argonáuticas, es un claro ejemplo de cómo la biblioteca
No solo preservaba el conocimiento del pasado, Ya. sino que también inspiraba la creación de nuevas obras. O sea que la biblioteca no era un lugar estancado, Para nada. sino un hervidero de actividad intelectual. Un hervidero, sí. Y no solo en el ámbito literario. Sino también en el científico. Por supuesto. La Wikipedia menciona a Eratóstenes, Ah, sí, Eratóstenes. un erudito que calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa. Un genio. Y adivina qué, ¿Qué? utilizó información que encontró en la biblioteca para hacerlo. Efectivamente. Eratóstenes fue director de la biblioteca durante el reinado de Ptolomeo III. Increíble. Su cálculo de la circunferencia de la Tierra es una muestra de la importancia de la biblioteca como centro de investigación científica. Eratóstenes combinó sus conocimientos matemáticos con datos geográficos y astronómicos que encontró en la biblioteca para llegar a su conclusión. Y pensar que todo esto sucedía en una época tan lejana. Ya. Es fascinante cómo la Biblioteca de Alejandría se convirtió en un imán para las mentes más brillantes del mundo antiguo. Sin duda. Un lugar de encuentro para el saber. Arquímedes, Euclides, Galeno, Grandes nombres. muchos de los grandes nombres de la ciencia y la cultura antigua pudieron haber consultado la biblioteca. Sí. O incluso haber residido en Alejandría. Atraídos por la riqueza de sus colecciones y el ambiente intelectual que se respiraba en la ciudad. Sin duda. Una época dorada para el conocimiento. Lo que me parece increíble es que a pesar de haber albergado tantas mentes brillantes y acumulado tal cantidad de conocimiento, la Biblioteca de Alejandría no desapareció de golpe. No de golpe. Su declive fue un proceso gradual, Un proceso gradual. casi imperceptible al principio. Como si un faro se fuera apagando poco a poco. Exacto. Hasta que su luz finalmente se extingue. Una imagen muy poética. La Wikipedia menciona al rey Ptolomeo Ait, apodado Fiscón, Así, Ptolomeo Ait. Como uno de los primeros responsables de este declive. Un personaje controvertido sin duda. Ptolomeo Puinch fue un gobernante bastante tiránico. Bastante. Durante su reinado, muchos intelectuales y artistas fueron expulsados de Alejandría. Una época oscura para la ciudad. Algunos incluso fueron ejecutados. La represión fue brutal. Eso debió ser un duro golpe para la vida intelectual de la ciudad. Una especie de fuga de cerebros, en toda regla. Exactamente. El talento huyó de Alejandría. Y el daño no se limitó a la pérdida de talento humano. No, claro. El apoyo económico a la biblioteca y al museo El museo, la institución de investigación que funcionaba junto a ella, también disminuyó considerablemente. la financiación se recortó drásticamente. Y luego, por supuesto, está el famoso incendio provocado por Julio César Así, el incendio. durante la Guerra Civil Romana. Un momento crucial en la historia de la ciudad. ¿Cuánto daño causó realmente este incendio a la biblioteca? Bueno, hay mucha controversia. Controversia. Es cierto que el incendio destruyó una parte importante del puerto de Alejandría, El puerto. donde se encontraban algunos almacenes que pertenecían a la biblioteca, ¿Almacenes? pero las fuentes antiguas no son concluyentes sobre la magnitud del daño causado a la propia biblioteca. O sea que es posible que el incendio no haya sido la catástrofe que a menudo se describe. Es posible, ¿es? Lo que sí parece claro es que la biblioteca siguió funcionando durante siglos después del incidente. Eso parece indicar que el daño no fue tan grave como se creía. Entonces, si no fue un incendio repentino, Si no fue el incendio. ¿qué causó la desaparición definitiva de la Biblioteca de Alejandría? Es una buena pregunta. La Wikipedia menciona varias teorías. Sí, hay varias hipótesis. Hipótesis. Algunas apuntan a la disminución progresiva de la financiación durante el periodo romano. La financiación, otra vez. Otras señalan a posibles saqueos o incendios durante las revueltas que sacudieron la ciudad en los siglos III y IV. Revueltas y saqueos. También se ha especulado con la posibilidad de que un terremoto y tsunami en el año 365 de ACC hubieran afectado gravemente a la biblioteca. Un tsunami. Es decir, que no hay una respuesta única, No hay una respuesta única, sino una serie de factores que contribuyeron a su desaparición. una combinación de desgracias. Exactamente. Y lo que es aún más interesante Hace interesante. es que la historia tradicional La historia tradicional que atribuye la destrucción de la biblioteca al califa Omar en el siglo XII al califa Omar. es probablemente falsa. Probablemente falsa. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Por qué se ha mantenido esa historia durante tanto tiempo? Esa historia aparece por primera vez en fuentes escritas siglos después de la supuesta destrucción. Siglos después. Lo más probable
es que se trate de una invención propagandística destinada a justificar la conquista musulmana de Egipto. Una invención propagandística. Es fascinante cómo a veces los mitos históricos adquieren tanta fuerza que eclipsan la realidad. Es cierto, la historia a veces se reescribe. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que la Biblioteca de Alejandría dejó un legado imperecedero. Un legado que perdura. Sin duda, su influencia se puede rastrear hasta nuestros días. Hablando de legado, ¿qué pasó con los libros y manuscritos que se guardaban en la biblioteca? ¿Se perdió todo para siempre? Es difícil saberlo con certeza. Algunos textos probablemente fueron rescatados y trasladados a otras bibliotecas, como el Serapeum, un complejo religioso que también albergaba una colección de libros. El Serapeum era como una biblioteca hermana, ¿no? Exactamente, y es posible que algunos de los tesoros de la Biblioteca de Alejandría hayan encontrado refugio allí durante un tiempo. Sin embargo, el Serapeum también fue destruido en el siglo IV d.C. Es una pena pensar en la cantidad de conocimiento que se perdió para siempre. ¿Nos puedes dar una idea de la magnitud de la colección de la Biblioteca de Alejandría? Es difícil dar cifras exactas. Las fuentes antiguas hablan de cientos de miles de volúmenes, abarcando todas las ramas del saber de la época. ¿Y qué tipo de obras? Desde obras literarias, de autores clásicos griegos, hasta tratados de matemáticas, astronomía, medicina, historia, filosofía, prácticamente todo lo que se conocía en el mundo antiguo. Y no solo en griego, ¿verdad? Correcto, la biblioteca se enorgullecía de poseer textos en múltiples idiomas, incluyendo el egipcio, el hebreo, el latín y el persa. Es decir, que la Biblioteca de Alejandría era un verdadero crisol de culturas, un punto de encuentro para el saber de todo el mundo conocido. Exactamente, y esa diversidad cultural era una de sus mayores riquezas. Hablando de riqueza, la Wikipedia menciona una anécdota curiosa sobre Ptolomeo Trero y los manuscritos originales de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ah, sí, Ptolomeo Trero, un gran bibliófilo, estaba obsesionado con conseguir los textos originales de los grandes dramaturgos griegos. Los atenienses, dueños de los manuscritos, se los prestaron a regañadientes, exigiendo una fianza de 15 talentos de oro, una fortuna para la época. ¿Y qué hizo Ptolomeo? Ptolomeo pagó la fianza sin dudarlo, mandó a hacer copias de los manuscritos y devolvió a Atenas las copias, quedándose con los originales y con los 15 talentos de oro. No da jugada. Parece que los Ptolomeos no escatimaban en gastos para enriquecer la biblioteca. Así es. Y esa inversión no solo se reflejaba en la adquisición de libros, sino también en la creación de un entorno favorable al estudio y la investigación. La biblioteca contaba con un equipo de copistas y traductores que trabajaban incansablemente para ampliar la colección y hacerla accesible a un público más amplio. ¿Y qué hay de la vida cotidiana en la biblioteca? ¿Cómo era un día en la vida de un erudito que trabajaba allí? Bueno, las fuentes antiguas nos dan algunos detalles sobre el funcionamiento interno de la biblioteca. Los eruditos disponían de salas de lectura, escritoria para copiar textos e incluso jardines y paseos para relajarse y debatir ideas. La biblioteca también contaba con un comedor donde los estudiosos podían compartir sus comidas y charlar sobre sus investigaciones. Es decir, que la biblioteca era mucho más que un simple depósito de libros. Era un verdadero centro de vida intelectual, un lugar donde se generaban ideas, se debatían teorías y se forjaban amistades. Precisamente. Y ese ambiente de colaboración y debate era uno de los grandes atractivos de la Biblioteca de Alejandría. Atraía eruditos de todas partes del mundo, deseosos de aprender de los mejores maestros y de compartir sus propias ideas. Es una pena que no se conserve más información sobre la vida cotidiana en la biblioteca. Lo es, pero incluso con los pocos datos que tenemos, podemos intuir la vibrante actividad intelectual que se desarrollaba en aquel lugar. Era un hervidero de ideas, un crisol de culturas, un auténtico faro de conocimiento en el mundo antiguo. Es asombroso pensar en la cantidad de conocimiento que se concentró en aquel lugar. Es una lástima que no haya sobrevivido hasta nuestros días. Sin duda, pero aunque la Biblioteca de Alejandría desapareció físicamente, su legado perdura, su historia nos sigue fascinando y nos invita a reflexionar sobre la importancia del conocimiento y la necesidad de preservarlo. Totalmente. De hecho, la Wikipedia menciona que la imagen de la Biblioteca de Alejandría ha inspirado a numerosos artistas a lo largo de la historia. Es cierto, escritores, pintores, cineastas. La biblioteca se ha convertido en un símbolo del saber perdido, un anhelo por recuperar la sabiduría del pasado. Y hablando de recuperar, ¿qué nos puedes contar sobre la nueva biblioteca de Alejandría, la Biblioteca Alexandrina? La Biblioteca Alexandrina es un proyecto fascinante. Inaugurada en el año 2002, se levanta cerca del lugar donde se cree que se encontraba la antigua biblioteca. Es un intento de recuperar, al menos en parte, el espíritu de aquel centro de conocimiento. ¿Y cómo es la nueva biblioteca? ¿Se parecen algo a la antigua? Bueno, en cuanto a arquitectura, la Biblioteca Alexandrina es un edificio moderno, con un diseño vanguardista, pero en su interior alberga una gran colección de libros y manuscritos,
con un especial énfasis en la cultura mediterránea. O sea, que no es una réplica exacta de la antigua biblioteca, sino una reinterpretación moderna de su espíritu. Exactamente, y además de la biblioteca propiamente dicha, la Biblioteca Alexandrina también cuenta con museos, salas de exposiciones, un planetario. Es un complejo cultural muy completo que aspira a ser un punto de encuentro para el saber y la cultura en el siglo XXI. Es admirable cómo se ha retomado esa visión de la biblioteca como un espacio dinámico, abierto al mundo y a las nuevas ideas. Sin duda, y creo que esa es la principal lección que nos deja la historia de la Biblioteca de Alejandría. El conocimiento no es algo